Un sueño. Un país. Un mexicano. Cada verano, el mundo entero dirige la mirada hacia una sola carrera. Durante 3 semanas, el planeta observa a los mejores ciclistas del mundo desafiando la montaña, el viento, el cansancio y sus propios límites. Ese escenario tiene un nombre: Tour de Francia, la carrera más prestigiosa del ciclismo. Y para México, parecía un sueño imposible. Muy pocos lograron llegar. Después, pasaron muchos años, hasta que un joven nacido en Ensenada decidió que los sueños también podían pedalearse. Isaac del Toro. Pero ninguna historia comienza en la cima. Antes de que Europa aprendiera a pronunciar su nombre, antes de vestir el uniforme del mejor equipo del mundo, antes de convertirse en la esperanza del ciclismo mexicano, existía un joven que simplemente soñaba con competir contra los mejores. Toda gran historia tiene un momento en el que deja de ser un sueño, para convertirse en una realidad. Para Isaac del Toro, ese momento no llegó en el Tour de Francia, ni en una de las grandes vueltas del ciclismo. Llegó en una carrera que, para muchos aficionados, pasa desapercibida. Pero para los equipos más importantes del mundo, representa el nacimiento de las futuras estrellas del pelotón internacional. Esa carrera tiene un nombre: Tour de l'Avenir, el Tour del Porvenir. Durante años, esta competencia ha sido el escenario donde jóvenes ciclistas dan el primer paso hacia la élite. Quienes triunfan aquí, tarde o temprano terminan compitiendo en las carreras más importantes del planeta. En 2023, entre decenas de los mejores talentos del mundo, apareció un joven mexicano dispuesto a demostrar que el ciclismo no conoce fronteras. Su nombre todavía era desconocido para muchos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Cada etapa representaba una nueva prueba. Cada ascenso exigía algo más que fuerza en las piernas. Exigía inteligencia, paciencia y la capacidad de atacar en el momento preciso. Mientras algunos buscaban simplemente terminar la competencia, Isaac del Toro corría con una convicción diferente. No había viajado miles de kilómetros para participar, había viajado para demostrar que podía ganar. Sin hacer demasiado ruido, comenzó a llamar la atención del pelotón. Los especialistas empezaban a observar a aquel mexicano que respondía con autoridad en cada desafío y que nunca dejaba de pelear por los primeros lugares. Europa comenzaba a descubrir un nombre que muy pronto sería imposible ignorar. Con el paso de los días, la carrera comenzó a endurecerse. Las montañas aparecieron en el camino y, con ellas, llegó el verdadero examen para cada uno de los competidores. Fue entonces cuando Isaac del Toro empezó a mostrar algo que no se aprende en los entrenamientos: la capacidad de mantenerse sereno cuando la presión aumenta y las fuerzas comienzan a desaparecer. Mientras el pelotón se rompía en cada ascenso, el mexicano seguía firme, respondiendo a los ataques de los favoritos y demostrando que podía competir al mismo nivel que los mejores jóvenes ciclistas del mundo. Cada etapa reforzaba una idea que empezaba a recorrer las carreteras de Francia. Aquel joven mexicano no estaba viviendo una buena semana. Estaba construyendo una actuación que muy pocos esperaban. Los equipos comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Los comentaristas ya no hablaban de una sorpresa pasajera, sino de un corredor con el talento suficiente para pelear por la victoria. Y mientras Europa comenzaba a descubrir quién era Isaac del Toro, en México, miles de aficionados empezaban a escuchar su nombre por primera vez. Lo que nadie imaginaba era que el momento más importante de su carrera todavía estaba por llegar. Cuando llegó el momento decisivo, el mexicano respondió con la valentía que había mostrado desde el primer día. Pedaleó con determinación, enfrentó la montaña sin miedo y dejó claro que no estaba dispuesto a conformarse con un buen resultado. Lo que comenzó como una sorpresa terminó convirtiéndose en una realidad. Aquel joven que pocos conocían estaba a punto de conquistar una de las competencias más prestigiosas del ciclismo juvenil. Al cruzar la línea de meta, la historia había cambiado para siempre. Isaac del Toro se convertía en el primer ciclista mexicano en conquistar el Tour de l'Avenir, una carrera que ha sido el punto de partida de algunos de los campeones más grandes del mundo. La noticia recorrió Europa en cuestión de horas. Los especialistas ya no hablaban de una promesa mexicana. Hablaban de un corredor con el talento suficiente para llegar a la máxima categoría del ciclismo internacional.
A miles de kilómetros de distancia, México celebraba un triunfo que iba mucho más allá de una victoria. Después de muchos años, el país volvía a ilusionarse con tener un ciclista capaz de competir entre los mejores del mundo. Ese día no solo ganó una carrera. Ese día nació una nueva esperanza para el ciclismo mexicano. Hay victorias que entregan un trofeo. Y hay victorias que cambian el rumbo de una carrera para siempre. Después de conquistar el Tour de l'Avenir, Isaac del Toro dejó de ser una promesa desconocida. Europa ya sabía quién era aquel joven mexicano que había sorprendido a todos en las montañas francesas. Pero el mayor premio no era el trofeo. El verdadero premio era la oportunidad de formar parte de la élite. No pasó mucho tiempo para que llegara la llamada que cualquier joven ciclista sueña con recibir. El UAE Team Emirates, uno de los equipos más poderosos del mundo, decidió apostar por el talento de Isaac del Toro. Era mucho más que un contrato profesional. Era la oportunidad de compartir equipo con algunos de los mejores ciclistas del planeta, aprender de ellos y demostrar que pertenecía a ese nivel. A partir de ese momento, los entrenamientos fueron diferentes. Las exigencias aumentaron y cada competencia representaba un nuevo desafío. Ya no bastaba con tener talento. Ahora había que demostrarlo frente a corredores que llevaban años ganando las carreras más importantes del mundo. Cada kilómetro recorrido con el uniforme del UAE Team Emirates lo acercaba un poco más al sueño que había perseguido desde niño. Y muy pronto, el mundo descubriría que aquel triunfo en el Tour de l'Avenir no había sido una casualidad. Llegar al ciclismo profesional ya era un logro extraordinario. Pero mantenerse entre los mejores del mundo era un desafío completamente distinto. Cada competencia era una nueva oportunidad para aprender, pero también para demostrar que su lugar estaba ahí. Y esa oportunidad llegó el 19 de marzo de 2025, en una de las carreras más antiguas y prestigiosas del calendario internacional, la Milano-Torino. Con más de un siglo de historia, esta clásica italiana ha visto coronarse a algunos de los nombres más importantes del ciclismo mundial. Ganarla significaba mucho más que levantar un trofeo. Significaba entrar en la historia. A lo largo de la jornada, el ritmo fue implacable. Los ataques comenzaron a seleccionar al grupo de favoritos y, poco a poco, solo los más fuertes permanecían en la lucha por la victoria. Isaac del Toro corría con inteligencia. No desperdiciaba energía. Observaba cada movimiento, estudiaba a sus rivales y esperaba el instante perfecto para responder. Sabía que, frente a él, no solo había grandes ciclistas, había campeones acostumbrados a ganar. Pero el joven mexicano nunca dejó de creer en sus posibilidades. Y cuando la carretera comenzó a decidir quién tenía fuerzas para llegar hasta el final, Isaac respondió con una determinación que sorprendió a propios y extraños. Lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después en la historia del ciclismo mexicano. Los últimos kilómetros de la Milano-Torino estaban reservados para quienes todavía conservaban fuerzas para luchar por la victoria. El ritmo era cada vez más intenso. Los ataques se sucedían uno tras otro, mientras el reducido grupo de favoritos buscaba el momento perfecto para lanzar el golpe definitivo. Entre ellos se encontraba un joven mexicano que, apenas unos años antes, soñaba con competir en Europa. Ahora rodaba hombro a hombro con algunos de los mejores ciclistas del mundo. Isaac del Toro sabía que una oportunidad como esa no podía dejarse escapar. Cuando la carretera comenzó a inclinarse en la subida final hacia la Basílica de Superga, el desgaste hizo su trabajo. Cada pedalazo exigía el máximo esfuerzo y solo los más fuertes podían mantenerse en la pelea. Fue entonces cuando Isaac respondió con la serenidad de un corredor experimentado. Sin desesperarse, eligió el momento exacto para acelerar y demostrar la fortaleza que lo había llevado hasta ese lugar. A pocos metros de la meta, ya no corría solo por una victoria. Corría por escribir una nueva página en la historia del ciclismo mexicano. Finalmente cruzó la línea de meta en primer lugar. El joven que años atrás había sorprendido al ganar el Tour de l'Avenir, ahora acababa de conquistar una de las clásicas más antiguas del ciclismo mundial. Isaac del Toro se convertía en el primer mexicano en ganar la Milano-Torino, una competencia con más de 145 años de historia, donde solo los grandes nombres del ciclismo habían logrado inscribir su nombre como vencedores. La victoria confirmó lo que muchos especialistas ya comenzaban a asegurar. Isaac del Toro había dejado de ser una promesa. Ahora era una realidad.
Su triunfo recorrió el mundo y México volvió a celebrar. No solo por la victoria de un ciclista, sino porque un mexicano demostraba, una vez más, que podía competir y vencer al más alto nivel. Cada carrera reforzaba la misma idea. El sueño del Tour de Francia ya no parecía una ilusión lejana. Comenzaba a convertirse en un destino inevitable. Después de conquistar carreteras europeas y comenzar a ganarse el respeto del pelotón internacional, Isaac del Toro regresó al lugar donde todo había comenzado. Volvía a México. Pero esta vez ya no era aquel joven que soñaba con abrirse camino entre los mejores. Ahora regresaba como una de las grandes figuras del ciclismo nacional y con la mirada de todo un país puesta sobre él. El Campeonato Nacional de Ruta de 2025 significaba mucho más que disputar un nuevo título. La carrera de ruta reunió a los mejores ciclistas del país en un recorrido de 160 kilómetros por las carreteras de Ensenada. El viento característico de Baja California no dio tregua en ningún momento. Cada relevo exigía un esfuerzo extra y cada ascenso comenzaba a seleccionar a quienes todavía tenían fuerzas para luchar por el campeonato. Durante gran parte del recorrido, el pelotón se mantuvo compacto. Nadie quería arriesgar demasiado pronto, conscientes de que la verdadera batalla se definiría en los últimos kilómetros. Isaac del Toro tampoco tenía prisa. Con la experiencia que había adquirido en Europa, entendía que las grandes carreras no siempre se ganan atacando primero, sino atacando en el momento perfecto. Y ese momento finalmente llegó. En la última subida del recorrido, cuando el desgaste comenzaba a sentirse en las piernas de todos los competidores, Isaac cambió el ritmo de forma contundente. Su aceleración fue suficiente para romper el grupo principal. 1-1, sus rivales fueron quedando atrás, incapaces de responder al ataque del ciclista bajacaliforniano. Solo quedaban los últimos kilómetros. Frente a él, únicamente la carretera. Detrás, un grupo que veía al nuevo líder aumentaba la diferencia con cada pedalazo. Los aficionados que se encontraban a lo largo del recorrido entendían que estaban presenciando un momento histórico. Isaac del Toro cruzó la línea de meta completamente solo, levantó los brazos y celebró frente a su gente una victoria que iba mucho más allá de un campeonato nacional. Con ese triunfo completó un histórico doblete al conquistar la contrarreloj y la prueba de ruta, confirmando que el mejor ciclista mexicano del momento también era el rey de las carreteras de su país. Pero lo más importante no fue el título. Fue el mensaje que dejó aquella tarde en Ensenada. Sin importar el escenario, Europa o México, montaña o llano, Isaac del Toro había aprendido a competir con la misma convicción. Y mientras el público celebraba a su campeón, una nueva meta comenzaba a aparecer en el horizonte. Porque las grandes vueltas del mundo todavía tenían reservados los capítulos más importantes de su historia. Hay carreras que entregan prestigio. Y hay carreras capaces de cambiar la vida de un deportista para siempre. Para cualquier ciclista profesional, competir en una gran vuelta representa el sueño de toda una vida. 3 semanas de competencia. Más de 3.000 kilómetros de recorrido. Montañas legendarias, contrarrelojes exigentes y un nivel de competencia reservado únicamente para los mejores del mundo. Ese escenario era el Giro de Italia. Una de las 3 grandes vueltas del ciclismo mundial y una carrera donde solo los más fuertes logran dejar su huella. En 2025, Isaac del Toro llegó a Italia con la tranquilidad de que todavía tenía mucho por aprender, pero también con la confianza de un corredor que ya había demostrado que podía competir frente a la élite. A su alrededor se encontraban campeones consolidados, ciclistas con años de experiencia y equipos preparados para luchar por la clasificación general. Muy pocos imaginaban que un joven mexicano terminaría convirtiéndose en uno de los protagonistas de toda la competencia. Etapa tras etapa, Isaac comenzó a demostrar la madurez que había adquirido desde su llegada al ciclismo profesional. Respondía en la montaña, soportaba la presión del pelotón y nunca dejaba de pelear cada segundo sobre la bicicleta. Lo que al principio parecía una actuación prometedora, poco a poco comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Italia estaba a punto de descubrir que el nombre de Isaac del Toro no había llegado por casualidad. Y el momento que cambiaría por completo el Giro, estaba cada vez más cerca. En el ciclismo existe un color que todos sueñan con vestir. No representa únicamente el liderato de una carrera. Representa el honor de ser, aunque sea por un día, el mejor ciclista del Giro de Italia. Ese color es el rosa.
Y muy pronto, el destino tenía preparada una sorpresa que pocos podían imaginar. Con el paso de las etapas, Isaac del Toro seguía escalando posiciones en la clasificación general. Lo que había comenzado como una destacada actuación se transformaba poco a poco en una verdadera candidatura al liderato. Cada ascenso era una prueba de resistencia. Cada descenso exigía concentración absoluta. Cada segundo podía marcar la diferencia entre la gloria y la derrota. Pero Isaac nunca dejó de correr con inteligencia. Mientras los favoritos se vigilaban entre ellos, el mexicano aprovechaba cada oportunidad para mantenerse firme entre los mejores. Hasta que llegó el momento que cambiaría su carrera para siempre. Al finalizar aquella jornada, la clasificación general tenía un nuevo líder. Por primera vez en la historia, un ciclista mexicano vestía la maglia rosa del Giro de Italia. La imagen de Isaac del Toro con el jersey rosa recorrió el mundo entero. Las portadas de los principales medios especializados comenzaron a hablar de aquel joven mexicano que estaba desafiando todos los pronósticos. Pero conseguir el liderato era apenas el comienzo. Lo realmente difícil era defenderlo. A partir de ese instante, cada etapa se convirtió en una batalla. Todos querían arrebatarle la maglia rosa. Los ataques eran constantes. La presión aumentaba con cada kilómetro y las montañas parecían no tener fin. Sin embargo, Isaac respondía con la misma serenidad que había demostrado desde el inicio de su carrera. Nunca dejó de luchar. Nunca dejó de creer. Cada jornada defendía el liderato con el corazón, consciente de que millones de mexicanos seguían cada pedalazo desde el otro lado del mundo. Por primera vez en muchos años, México no solo tenía un representante en una gran vuelta. Tenía al hombre que lideraba una de las competencias más importantes del ciclismo internacional. El sueño ya no pertenecía únicamente a Isaac. Ahora era el sueño de todo un país. Aunque el Giro todavía guardaba sus últimos desafíos, algo ya había cambiado para siempre. Aunque al final la clasificación general cambió en las últimas etapas, el mexicano nunca dejó de luchar hasta el último kilómetro. El Giro de Italia terminó con Isaac del Toro en un extraordinario segundo lugar de la clasificación general. No levantó el trofeo de campeón, pero conquistó algo igual de valioso, el respeto del pelotón internacional y la admiración de millones de aficionados alrededor del mundo. Porque aquel Giro no solo reveló a un gran ciclista. Confirmó que México tenía, por fin, a un corredor capaz de pelear de tú a tú por las carreras más importantes del planeta. Después del Giro de Italia, ya nadie preguntaba quién era Isaac del Toro. La verdadera pregunta era otra. ¿Hasta dónde podía llegar? Cada carrera fue un paso más hacia un objetivo que parecía reservado para unos cuantos. Cada entrenamiento, cada sacrificio, cada victoria y cada derrota lo fueron acercando al escenario con el que sueñan millones de ciclistas alrededor del mundo. El Tour de Francia. La carrera más prestigiosa del ciclismo internacional. El lugar donde nacen las leyendas. Este 4 de julio de 2026, Isaac del Toro volverá a escribir una página en la historia del deporte mexicano. No solo porque estará en la línea de salida del Tour de Francia, sino porque representará a millones de mexicanos que, durante años, soñaron con volver a ver nuestra bandera compitiendo entre los mejores ciclistas del planeta. El camino no será sencillo. Le esperan más de 3.000 kilómetros de esfuerzo, montañas legendarias, etapas impredecibles y los mejores corredores del mundo. Pero si algo ha demostrado Isaac del Toro desde que comenzó esta historia, es que nunca ha tenido miedo de enfrentar los desafíos más grandes. Hoy, México no solo acompaña a un ciclista, acompaña un sueño. Un sueño que comenzó sobre una bicicleta. Y ahora recorrerá las carreteras de Francia frente a los ojos del mundo. Porque los sueños no terminan cuando se cumplen. Los sueños continúan.